Amigos, es tiempo de avanzar con mucho más, analizar un poquito cómo estamos en materia política, qué está sucediendo en el país, quiénes están en carrera, cómo vemos a los candidatos o a los que pretenden ser candidatos para las elecciones 2025 en el país. Vamos a hablar de esos temas con Ricardo Fuentes. Él es delegado adjunto de la Defensoría del Pueblo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, que sea una grata jornada para todos. Absolutamente. Bueno, vamos a analizar un poco cómo estamos en materia política, cómo vemos el panorama político, los candidatos en este momento por parte de la Defensoría. Los partidos políticos lamentablemente han estado transcurriendo un camino autodestructivo y para restarle la buena fe y credibilidad en la democracia a la ciudadanía. Esto es lamentable. Bueno, parte de una masificación de la política que tiene que convertirse en una cualificación es necesario. La política se ha democratizado, esta es una virtud, pero tiene que alcanzar un mejor nivel, una jerarquía especialmente en el debate. Hasta ahora lo que hemos visto es que los partidos políticos han encontrado como método sustantivo el atacar al adversario y, bueno, olvidar sus plataformas programáticas. Esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque es una incomprensión de la democracia, ¿no? Y además el efecto pedagógico de la política resulta perverso en este caso, ¿no? Se han estado ya registrando, anunciando algunas nuevas organizaciones políticas. De hecho, ya hay una autorizada y está en curso UNET de Manfred Reyes Villa, ¿no? Y bueno, se van a seguramente dar a las 12 que ahora ya están vigentes, seguramente se les van a sumar unas 5 o 2, entre 5 y 7 probablemente. Con lo que vamos a tener también un cuadro de una probable dispersión del voto y un retorno a la democracia pactada. Es decir, que para tratarlo en lenguaje coloquial, probablemente vayamos de Guatemala a Guatepeor si no se hace un cambio significativo, que esperamos que esto ocurra. Definitivamente. Bueno, usted lo señalaba, el único candidato visible hasta ahora es Manfred Reyes Villa. Hasta antes de, digamos, esta movilización que ha hecho Manfred en gran parte del país, algunos departamentos, proclamándose como candidato, ya de alguna forma, parecería que la pugna simplemente estaba entre Evo o Luis Arce, ¿no es cierto? Dejando de lado a otros posibles candidatos que en los últimos tiempos, no sé si comparte conmigo esta impresión, pero se han dejado en el estancamiento, en el olvido, porque no se escucha ni siquiera opinar sobre temas importantes del país, como lo hacía antes, por ejemplo, Carlos Mesa, que ocasionalmente sale ahora, de repente, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, pero hay un vacío de actores nuevos en el país en materia política, no sé si concuerda conmigo. Están presentes, pero con una mala participación, ¿no? Y es que la política tiene que reconciliarse con la ética y tiene que vincularse, por supuesto, con su trascendental objetivo del bien colectivo, ¿no? Pero ya le decía, ¿no? Han confundido ese propósito con la desacreditación, la deslegitimación del otro, del adversario, ¿no? Yo celebro que inicie su carrera electoral ahora Manfred Reyes en estas elecciones, porque claro, tiene una vida política mucho más prolongada que eso, porque está obligando a los demás partidos a cambiar el relato, a cambiar posiciones, ¿no? Es decir, de una situación de confrontación que se ha dado exacerbada entre las dos alas del MAS, ¿no? Autodestructiva, porque yo me sorprendía viendo cómo en debates en los que concurrían varios actores y en los cuales parte de ellos aseguraban que el modelo había ya caducado, sucumbido, se había acabado, ¿no? Ellos no dudaban en seguirse agrediendo
¿no? Pero descuidando la defensa de su modelo. Entonces esto sencillamente ratifica que están en una postura suicida. Esto es incomprensible, ¿no? Entonces, porque se ha llegado infelizmente también a esa desviación que es la sacralización de la política, apostar por el colapso, ¿no? Por alentar la destrucción de las bases sociales de entendimiento, de unidad, etcétera, en la sociedad para que emerja de ahí un pretendido salvador, ¿no? Es decir, es un manejo de la política tremendamente subjetivo. Entonces ahora está cambiando un poquito ese panorama y esperamos que, bueno, esto vaya creciendo más, ¿no? Y que volvamos a ese ámbito en el que el debate es en torno a programas, a propuestas, ¿no es cierto?, que enriquecen la conciencia política de los bolivianos y no a desacreditaciones, agravios que del lenguaje violento pasan a la violencia física. Bien, en este caso hablamos del debate que era un encuentro entre dos candidatos o tres, la cantidad que fuera, donde exponían, usted decía, sus propuestas, ¿no? Todo lo que habían trabajado previamente. Hoy en día parecería que también nosotros como electores hemos normalizado elegir a quien más duro golpea, hablando metafóricamente, ¿no es cierto? Porque claro, quien tira más lodo al otro es electo finalmente. Antes uno elegía por las capacidades, ¿no? Decía, este candidato tiene muy buenas propuestas y parecería que podría resolver los conflictos del país. Hoy por hoy parece que elegimos, digo yo, me incluyo como parte de la sociedad, a quien más lodo ha tirado al otro. No por capacidades, sino porque lo ha destrozado al otro para poder mantenerse o subir en las elecciones. Y sí, porque además están manejando un lenguaje falaz. Dicen y se desdicen y vuelven a decir y se desdicen y para nada existe el rigor del apego a la plataforma programática. El partido es esencialmente programa y organización. Y el partido tiene dentro de las características que le son propias, si es que es un partido legal, tiene, por ejemplo, el encuadramiento legal. No puede, digamos, incumplir normas constitucionales legales para nada. Al contrario, tiene que ser un ejemplo de cumplimiento de las normas constitucionales y legales. Tiene que trabajar sobre los principios de la alternancia, ¿no? Y la pluralidad, que son esenciales para la democracia, ¿no? Entonces los ciudadanos ahora tenemos que demandar, ya basta de agravios, de insultos, de desacreditaciones, ya basta. Si tienen observaciones a la gestión legal del uno o el otro, bueno, canalícenlas legalmente y salgan a la prensa con sus denuncias formalmente presentadas, aunque luego, como sostienen, digamos, y seguramente por eso no lo hacen, es que la justicia estuviera cooptada, pero cumplirían su deber ante la ciudadanía formalizando su denuncia. Bueno, con la denuncia ante los medios, bueno, ya van a tener más credibilidad, pero ese no es el rol principal de un partido. El rol principal es describir la realidad, hacer un diagnóstico, un análisis de la situación y plantear soluciones a la luz de su proposición programática. Entonces ahora tenemos partidos de izquierda que han revisado su postura, partidos de derecha que temen conectarse con su pasado, ¿no es cierto? Y bueno, es todo un desconcierto, pero cuando el partido sale con su plataforma, con su programa, bueno, entonces estamos cambiando la conciencia política de los bolivianos e instalando un nuevo civismo. Bien, delegado, ahora hablamos de la calidad de los gobernantes, que no es de las mejores. Así estamos como sociedad, porque si hablamos de quienes están gobernando, son electos por nosotros. Y según la democracia ateniense, dice que los gobernantes son el reflejo de la sociedad. Si tenemos malos gobernantes, es que así de mala está la sociedad. ¿Tan mal estamos como sociedad? Sí, porque esa desviación burocrática nos ha hecho desconfiar de las organizaciones de base, ¿no? En el barrio, en el sindicato, en la asociación profesional, ¿no? Gremial, empresarial, lo que fuera, ¿no? Entonces, la maniobra, el arribismo, el oportunismo, el manejo nada democrático que se ha olvidado de la asamblea
¿no? Porque la Asamblea General es la que, bueno, tiene que empezar a elevar por ese centralismo democrático a sus representantes, ¿no? Entonces esto no ocurre y las personas ven impasibles cómo se van encaramando con propósitos personales de determinados sujetos que como correa de transmisión llevan esa mala práctica al gobierno. Entonces yo pensaba, cavilaba, si podemos ser capaces de construir un nuevo civismo con los más jóvenes, a ver si gobernadores, alcaldes, la primera autoridad administrativa que esté cerca del ciudadano que cumple 18 años, que lo llame a una audiencia y que le entregue en un acto la constitución política, ¿no? Recomendándole que ahí, como están contenidas sus obligaciones y deberes y la descripción del Estado y sus fines, bueno, tenga un apego en su vida futura a esa norma para construir una patria mejor, ¿no? Entonces no sería una cuestión burocrática, aparatosa, pero ciertamente sería un impacto en la juventud para que le ponga más reparo a la Constitución, porque hoy nuestra cultura constitucional hace que cumplamos las normas que nos son beneficiosas e ignoremos las que no lo son, ¿no? Y que, bueno, hagamos convivir prácticas, digamos, ilegales, culturalmente ilegales, con las normas constitucionales ilegales a las que vemos lejos para el probable cumplimiento, salvo que nos convenga. Bien, ahora, ¿cómo ve el perfil de los candidatos? Porque la mayoría de ellos, que son, digamos, que no están vinculados al MAS, en mi criterio, considero que tiene un alcance más local que nacional. Se decía hace tiempo, hay que construir algún tipo de perfiles de candidatos jóvenes, nuevos, renovar los candidatos, pero con una proyección nacional. Hoy por hoy existen ese tipo de candidatos que fueran nuevos, que vayan a renovar el sistema político en el país. No, no los hay, ¿no? Es decir, los discursos son los mismos. Manfred está haciendo un esfuerzo, pero sobre la base de su gestión municipal, ¿no? Y bueno, ojalá que eso sea un punto de arranque para los demás, pero nos preguntamos, ¿por qué no puede ser aplicable la innovación en la política? ¿No? Es decir, la innovación es esencial en los procesos productivos, en el conocimiento, en la cultura inclusive, ¿no? En general. Pero, ¿y por qué no lo va a hacer en la política, ¿no? Es decir, presentarse cada candidato con una ingeniosa, novedosa, inusitada solución para cada uno de los problemas, ¿no? Y le pongo un ejemplo, ¿por qué no acudir al voluntariado? Estamos carentes de recursos, hay problemas económicos, pero la energía, el vigor de la juventud, la participación podría de alguna manera impactar en determinadas soluciones, ¿no? Entonces, ¿cuál de los partidos será capaz, ¿no?, de mover más voluntariado, por ejemplo, ¿no? Entonces, campañas de diversa naturaleza, pero que tengan el sello de la innovación. Eso es lo que les convocamos a los actores político-partidarios. Esperamos que así ocurra, ¿no? Entonces, las universidades son para ese propósito también un faro, ¿no?, que en las nuevas generaciones va de alguna manera les va a dar ese sello, esa luminosidad, ¿no? Y esperamos que así sea. Bien, delegado, concluyo con esto. Frente al movimiento socialismo, ¿hay alguna opción, otra que no sea la unión de toda la oposición? Ambos están apostando por eso, que la unidad se pueda dar en el MAS, porque si no, no va a tener opción, ¿no? Y en la derecha también están planteándose la unidad, pero ciertamente esa es una quimera, ¿no? Entonces hay que tener ya sobre aviso que el resultado se va a dar en dispersión de votos y que probablemente haya necesidad de volver a la democracia pactada, ¿no? Entonces, ojalá que el pueblo boliviano tenga la sabiduría de concentrar su voto, ¿no? Esto es importante porque cuando se trata de sumar participación en alianzas, las tajadas de beneficio
son la primera condición, y eso desmerece la participación política y hace pensar que se deja para el último el bienestar colectivo. Bien, delegado, le quiero agradecer por su tiempo. Ha sido un placer conversar con usted y, naturalmente, entender lo que pasa en el país, en el ámbito político, desde su punto de vista. Un abrazo, buen día. Buen día, una pequeña aclaración. Soy expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Chuquisaca. Perfecto, mil Un gracias. gusto, buenos días. Buen día, que le vaya bien. Bueno, ahí está una visión distinta, ¿no es cierto? Bueno, no distinta, sino complementaria, digamos, a este conflicto que se está viviendo en el país en materia política, el surgimiento de liderazgos nuevos de ámbito nacional, que lo decía ya, no hay en el país perfiles más regionales, locales, y planteaba la posibilidad de alianzas, tanto en el movimiento al socialismo como en la oposición, para poder de alguna forma llegar a robustecer el trabajo y conseguir una candidatura.